mundo al Señor. Bueno, creo que esta vez el frío ha afectado mucho porque estamos muy pocos, ¿no? Los hermanos no han venido. Por fin creo que están llegando también. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Juan, el capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2, y vamos a ver del versículo 7 hasta el versículo 11. 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti, Señor, para rogarte y pedirte, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea con cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que tú puedas poner quietud en nuestros corazones, de tal manera que estemos dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Que tú, Señor, obres en cada corazón a través de tu Espíritu Santo. De tal manera, Señor, que podamos entender y recordar y aplicar en nuestra propia vida. Encomendamos, Señor, a ti este tiempo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos empezado hablando acerca de 7 pruebas que demuestren que realmente conocemos a Dios, ¿no? Y la primera prueba, vamos a ir recordando siempre, ¿no?, está relacionado con la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y debemos preguntarnos, ¿no?, cada uno de nosotros, ¿estamos nosotros obedeciendo a la palabra de Dios? Eso significa que realmente conocemos a Dios. Pero si no estamos obedeciendo, ¿no?, si no estamos tomando en cuenta, significa que no conocemos a Dios. Esto es algo muy importante
y determinante para nuestra vida. Por eso quisiera recordarles y que siempre, hermanos, tomemos en cuenta y bueno, cada día de nuestra vida podamos recordar. Ahora, en esta mañana vamos a ver a través de estos versículos que hemos dado lectura la segunda prueba. Hemos dicho que son 7 pruebas que demuestran que si realmente conocemos a Dios, ¿no? Entonces esta es la segunda prueba, ¿no? Y trata sobre el amor. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿amamos realmente nosotros a nuestros prójimos, a nuestros hermanos? Cada uno de nosotros debemos preguntar, ¿no? Pero si nosotros estamos criticando o tratamos de ignorarnos los unos a los otros, o si estamos rechazando o inclusive aborrecemos u odiamos, o estamos calumniando o difamando a los demás, o inclusive llegamos a maldecir. Hermanos, si estamos nosotros maltratando a nuestro prójimo o a nuestros hermanos de cualquier forma, entonces quiere decir que no conocemos a Dios. Porque Dios es amor. Recordemos, hermanos, Dios es amor. Y el que dice que conoce a Dios, entonces ese amor debe estar en nosotros. Hermanos, cualquiera que verdaderamente dice conocer a Dios, necesariamente debe amar a su prójimo, a su hermano. El amor a los demás es la mejor prueba de nuestro conocimiento acerca de Dios. Aquí, en este pasaje que hemos dado lectura, vamos a ver algunos aspectos muy importantes, ¿no?, que el apóstol Juan estaba afirmando acerca de lo que significa el amor al prójimo. En primer lugar, el amor, dice el apóstol Pablo, es un mandamiento antiguo, pero a la vez un mandamiento nuevo. En los versículos que hemos leído, en el 7 y 8, dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El amor fraternal era, o inclusive debe ser, parte integral de nuestra vida, del verdadero creyente. El apóstol Juan nos está invitando en esta porción para que cada uno de nosotros podamos entender y podamos saber que el amor es la prueba real, visible y palpable
de que realmente nosotros conocemos a Dios. El apóstol Juan nos muestra que este mandamiento es antiguo, es desde el principio, ¿no? El apóstol Juan nos está diciendo que lo nuevo, porque dice también el apóstol Juan, ¿no?, que de este mandamiento nuevo, o más bien de este mandamiento antiguo, surge el nuevo. Es realmente antiguo. Nosotros podemos encontrar que este mandamiento fue dado a Moisés, ¿no? Y encontramos en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, en Levítico 19, versículo 18, dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese es un mandato de Dios. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al final de este versículo dice: yo Jehová he dicho, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que este mandamiento es antiguo, ¿no? Sin embargo, a la vez también es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él le dio un significado más precioso y amplio. En San Juan, el capítulo 13, en los versículos 34 y 35, encontramos que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocemos todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuestro Señor Jesucristo lo convirtió este mandamiento antiguo en un nuevo mandamiento. En el hecho de que en realidad nos llamó o llamó a la gente no solamente a conocerlo, no solamente saber que Dios es amor, sino a vivirlo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, Él lo puso en práctica. Toda su vida, estando en esta tierra, fue lleno de amor. Este mandamiento se vuelve nuevo cada vez que permitimos que su palabra caiga en nuestros corazones y en nuestras relaciones con los demás. La vida cristiana es continuamente un nuevo comienzo que nos impulsa y nos desafía para amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Es cierto que esto también se reorienta en medio de los conflictos y de las incomprensiones que muchas veces nosotros encontramos en nuestras relaciones con los demás, cuando especialmente se trata de personas muy difíciles o casi imposibles de entender. Es posible que en algunas ocasiones ustedes se hayan encontrado en este sentido, muy especialmente si ustedes han escuchado y han entendido y saben que tenemos que amar
no solamente a las buenas personas, sino también a las difíciles, a las personas que son difíciles de entender. Seguramente hemos podido darnos cuenta de esta situación. La práctica del amor más genuino cada día es una nueva experiencia en nuestra vida, o debe ser una nueva experiencia en nuestra vida. Mientras que el cristianismo doctrinal es siempre antiguo, porque vino desde el principio, en cambio el cristianismo de experiencia es siempre continuamente nuevo. En el idioma griego hay dos palabras para esta palabra nueva. La palabra neo es nueva en términos de coincidencia y kainos es nueva en términos de calidad. La palabra que usa el apóstol Juan en este pasaje es kainos, que significa o es un mandamiento de amarnos unos a otros. No es nuevo en términos de tiempo del antiguo, pero sí lo es en términos de calidad, ¿no? Si bien es cierto que Dios dio este mandamiento desde el principio, y sin embargo los hombres no lo aplicaron ni lo practicaron en sus propias vidas. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo vino a poner en práctica de tal manera que sea una cosa real, vivida en nuestras vidas. Es necesario considerar tres aspectos del significado correcto de esta palabra nuevo. En primer lugar, es literal. La palabra nuevo en griego sugiere que lo viejo dio a luz a lo nuevo. Lo viejo no deja de existir, sino que continúa con lo nuevo. Podemos encontrar un buen ejemplo con respecto a los dos testamentos. El Antiguo Testamento preparó el camino al Nuevo Testamento, pero no perdió su vigencia. Cuando llegó el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento siguió y sigue vigente. En segundo lugar, es teológico el concepto de amor al prójimo que hemos leído en Levítico 19 y 18, no solamente incluye al pueblo de Dios, en aquel tiempo al pueblo de Israel, sino también a los extranjeros, a los extraños que estaban en medio de ellos. Eso es lo que nos dice el versículo 34 en el mismo Levítico 19. Dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Este es un mandamiento de Dios que nos muestra y que nos dice que no podemos hacer nosotros diferencia, ¿no? De tal manera que nosotros como creyentes, como hijos de Dios,
no solamente podemos decir si yo tengo que amar a mis hermanos, no, sino está diciendo también a aquellos que no son creyentes, que son nuestros prójimos, también tenemos que amar a ellos. En los tiempos del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos dio este nuevo significado al mandamiento de amar al prójimo, y muy claramente nosotros podemos ver en Lucas el capítulo 10, los versículos 25 al 37. Es un pasaje muy conocido cuando nuestro Señor Jesucristo expuso acerca del buen samaritano, ¿no? Cuando le preguntaron y dijeron, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Porque el Señor les dijo, tienen que amar a sus prójimos como a sí mismos. Y ellos preguntaron, ¿no? Y dijeron, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Y el Señor les relató esta parábola, ¿no? Y les dijo, ¿no?, que un hombre cayó en manos de ladrones que lo dejaron muy mal, en estado muy delicado, que estaba tendido al borde del camino. Y dice, el Señor pasó un sacerdote, se fijó, miró y se pasó de largo. Y luego vino, dice, un levita. De la misma manera vio al hombre tendido ahí, pero también se pasó de largo. Si ustedes ven, se trata de un sacerdote, un religioso, el levita, que era también de la tribu de los que estaban a cargo de la administración del culto a Dios, ¿no?, separados para este ministerio. O sea, dos hombres religiosos y dos hombres que eran del mismo pueblo de este hombre que estaba tendido ahí. Y sin embargo se pasaron de largo. Pero luego el Señor dijo, vino un samaritano, vio y se compadeció. Y vendó sus heridas, lo alzó y lo llevó a un lugar donde él podía ser atendido de sus heridas. Y aún él dijo, ¿no?, al encargado, ¿no?, por favor, atiéndelo y lo que gastes yo te lo voy a reponer. Recordemos que los judíos con los samaritanos no tenían ninguna relación. Más aún podemos decir que ellos eran como enemigos, que no podían verse. Y nuestro Señor Jesucristo aquí estaba diciendo, entonces aquí nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿no?, ¿quién es nuestro prójimo?
y cómo tenemos que amar. En una ocasión, en Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo daba el sermón del monte, Él dijo, no, que nosotros tenemos que aún amar a nuestros propios enemigos, ¿no? Esto es lo nuevo del mandamiento antiguo, ¿no? Si bien es cierto que Dios había establecido el amor, y sin embargo no se lo practicó, ¿no? Los hombres no lo practicaron, pero el Señor vino a poner en vigencia cómo realmente era ese amor, ¿no? Cuando Él estuvo en esta tierra, ¿no? Él era amigo de los publicanos y de los pecadores. Por esta causa, aquellos fariseos, escribas, siempre o continuamente le estaban criticando y observando a nuestro Señor Jesucristo, porque se juntaba con los pecadores. Para aquellos hombres era que Dios los menospreciaba o los rechazaba, aquellos publicanos que eran pecadores, completamente rechazados y menospreciados y mal vistos por la sociedad, ¿no? Y estaban criticando a nuestro Señor Jesucristo, que se mezclaba con ellos, ¿no? Pero nosotros podemos decir que el mandamiento antiguo, y que ahora a través de nuestro Señor Jesucristo se hizo nuevo, ¿no? Era que los hombres tenemos que amar a nuestros prójimos, y no solo a aquellos fáciles de amar, aquellos que son muy amigables con nosotros, sino el Señor nos dijo que tenemos que amar aún a nuestros propios enemigos. Esto no es simplemente un dicho que el Señor lo dijo, no, sino es obedecer la práctica, especialmente de aquellos que realmente nosotros decimos ser creyentes o cristianos. Esta fue una de las señales, ¿no?, más claras y evidentes en la iglesia primitiva, cuando nació la iglesia, ¿no? Cuando dice la palabra en Hechos capítulo 2, ¿no?, que todos compartían, ¿no?, sus bienes, los unos con los otros, de tal manera que no había necesitados ahí. Aún compartían los alimentos juntos. Esta fue la práctica real y verdadera de lo que realmente es el amor, y eso es lo que realmente aquellos discípulos habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. También podemos decir que el mandamiento es nuevo en profundidad. El nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo nos desafía a amar como Él nos amó a nosotros, es decir, dando su vida en favor de cada uno de nosotros. Este es más que amar al prójimo como a nosotros mismos, ya que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, Él no solamente dijo, ¿no? El amor no es simplemente expresar nuestros sentimientos y decirle,
te amo, ¿no? El Señor llegó a ofrecer su propia vida por nosotros, ¿no? Sin que nosotros hayamos hecho nada de bueno para merecerlo. Él se ofreció en la cruz por nuestros pecados, solo por amor a nosotros, ¿no? Por eso podemos decir que este mandamiento es tan profundo, ¿no?, que cada uno de los cristianos, ¿no?, estamos desafiados. Y saber que el mandamiento de amor no es simplemente un sentimiento, una expresión, es activo, es en los hechos, de tal manera no solamente que nosotros podamos expresar con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en el capítulo 3 y el versículo 16 de 1 Juan, cuando dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El apóstol Juan nos estaba diciendo, ¿no?, que no solamente es hablar, sino aún nosotros, dice, tendríamos que llegar al hecho de ofrecer nuestras propias vidas. Estar dispuestos realmente a dar nuestras propias vidas por nuestros hermanos. Ese es el verdadero amor. También el mandamiento es nuevo en su alcance. Nuestro Señor Jesucristo, en el significado del amor, nos aclaró, indicando que no solamente tenemos que amar a las personas cercanas a nosotros, ¿no?, a las personas con quienes nosotros podemos entendernos, podemos compartir, sino el Señor nos estaba diciendo que debemos amar a cualquier persona que necesita de nuestra compasión. Cada día, continuamente, nosotros podemos encontrarnos con gente que necesita de nosotros, y ahí debe estar nuestra expresión del amor. Pero también el apóstol Juan nos estaba diciendo que este mandamiento es un nuevo, porque es una nueva experiencia, es una experiencia continua. Cuando realmente nosotros caminamos en la luz, que es Dios, entonces también debemos caminar en el amor. Cuando realmente nos convertimos nosotros, nos hemos convertido en verdaderos hijos de Dios, nuestra vida cristiana debe mostrar, debe ser realmente una luz que brille en medio de las tinieblas. En la vida cristiana debe brillar esa luz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nació nuestro Señor, dice Lucas 1:78, el sol naciente de lo alto visitó el mundo. Su nacimiento fue el comienzo de un nuevo día para la humanidad.
dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El antiguo mandamiento se vuelve nuevo cada vez que vemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo penetrar en las tinieblas, penetrar en la oscuridad del pecado. En la luz vemos a las personas que tienen necesidad, pero si estamos en tinieblas, no nos damos cuenta, ni sentimos la necesidad. Los cristianos ya hemos sido liberados y desarraigados de este mundo perverso. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él murió, dice, para librarnos, ¿no?, de este presente siglo malo, ¿no? El nuevo mandamiento sigue siendo nuevo porque permanece en este nuevo tiempo, introducida por la presencia y la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el apóstol Juan nos dice, el odio no sobrevive a la luz. El versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El falso maestro o los falsos cristianos afirman que están en la luz y sin embargo son mentirosos porque su vida dice otra cosa, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos en el capítulo 1, versículo 6, cuando ya hemos visto, ¿no? Ellos afirman y dicen que están en comunión con Dios. Ellos lo afirman así, pero sus hechos demuestran todo lo contrario, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo estaba poniendo bien en claro, ¿no?, que estas afirmaciones no tienen sentido ni valor, ya que su conducta demuestra todo lo contrario, ¿no? Por eso, el que odia a su hermano está en tinieblas y no conoce a Dios, porque Dios es luz y Dios es amor. Juan repite la idea de este capítulo en los capítulos siguientes, cuando dice que todo el que odia a su hermano es homicida. En el capítulo 3 y el versículo 15. Y que si alguno dice, amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. El que odia a su hermano está desobedeciendo los mandamientos de Dios. Está lejos de la verdad porque vive en las tinieblas. Prácticamente, el que dice que ama a Dios pero no vive como manifiesta, es un mentiroso. Prácticamente diremos que él no se ha convertido. Es una persona profesante, pero que no ha cambiado en su vida. Ahora, ¿en qué consiste el odio o el aborrecer? El apóstol Juan dice en esta su carta, ¿no?,
la falta de cuidado, de provisión y ayuda para los hermanos que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Es como odiar o como aborrecer al hermano o al prójimo, ¿no? El apóstol Juan nos está mostrando con claridad, ¿no?, que la vida cristiana establece una relación justa tanto con Dios como con el hombre. El verdadero cristiano, si dice que mantiene una relación, una comunión con Dios, entonces también tiene que mantener una relación y una comunión también con el hombre. Es decir, tiene que coincidir o igualar, ¿no?, entre decir y hacer. El amor, según el apóstol Juan, es tan activo como la luz que es Dios. En el amor no hay un término medio, no hay neutralidad, o no es nada neutro en las relaciones personales con los demás. No podemos estar en comunión con Dios o decir que estamos en comunión con Dios y con relaciones interrumpidas o rotas con nuestros hermanos. No podemos cantar cánticos de alabanza que hablen acerca del amor cuando en nuestro corazón estamos amargados, resentidos con otros hermanos. Para el apóstol Juan, como hemos dicho, no hay un término medio, solo hay la luz o la oscuridad, solo hay amor u odio. Donde no hay amor está el odio, es tinieblas, pero donde prevalece el amor está la luz. En tercer lugar, el apóstol Juan nos dice, el amor no tropieza con uno mismo, ni con los demás. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La palabra griega escándalo, traducida como tropiezo, es una metáfora bíblica de una piedra que sobresale, que hace tropezar al viajero. El uso de esta palabra muestra que la falta de amor produce tropiezo. Un creyente que tiene resentimiento o aborrece a su hermano en su corazón, se encuentra tropezando y no puede crecer espiritualmente. Y prácticamente, ¿no?, sirve o es un mal testimonio en su comunidad que aún afecta en la propia iglesia. Esta persona causa problemas en lugar de ayudar a solucionar los problemas. En lugar de bendición, se convierte en una maldición. En lugar de ser pacificador, es perturbador. En lugar de apagar incendios, él mismo alimenta el fuego. La oscuridad hace que el camino sea traicionero, pero la luz de nuestro Señor Jesucristo convierte los tropiezos
en pavimento. Warren Wiersbe cuenta la historia de un hombre que caminaba por una calle oscura una noche cuando vio un punto de luz que venía hacia él con movimientos vacilantes. Pensó que la persona que llevaba la luz podía estar enferma o ebria. Pero al acercarse vio que el hombre que manejaba o que llevaba la linterna también llevaba un bastón blanco. Era un ciego. ¿Por qué un ciego llevaba una linterna encendida? Pensó este hombre y decidió preguntarle. El ciego sonrió y respondió: yo llevo esta luz no para que yo la vea, pero para que otros me vean. Yo puedo hacer cualquier cosa con mi ceguera, pero algo puedo hacer para no ser un obstáculo. El verdadero creyente es luz y no hay tropiezo en él. En cuarto lugar, el apóstol Juan nos dice: el odio es un veneno que destruye a quienes lo alimentan. Versículo 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Los inconversos, los incrédulos son ciegos y andan en tinieblas con respecto a las cosas espirituales y morales. Solo un verdadero creyente es capaz de darse cuenta y distinguir entre aquello que es bueno y es malo. Nosotros que conocemos al Señor podemos darnos cuenta. Y a veces a un inconverso reclamamos y pedimos que cambiara su conducta, su actitud, su manera de ser. En vano vamos a pretender o tratar de reflexionar o de recapacitar para que él se dé cuenta. No lo va a hacer porque él está en tinieblas, es como un ciego, ¿no? Por eso dice el apóstol Juan que los incrédulos son ciegos y andan en las tinieblas con respecto a lo espiritual. Por tanto, dice, están completamente perdidos. Andan a la deriva, sin ningún sentido en este mundo. Ellos no tienen propósito para vivir. Viven en una inseguridad, en una intranquilidad, en una desesperación, aunque aparentemente parece que vivieran tranquilos, y sin embargo están completamente inseguros. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, versículo 19 nos dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Un hombre inconverso es como un ciego que anda y no sabe en qué tropieza. El odio nos aleja completamente de Dios y de nuestro prójimo.
quien tiene amargura o resentimiento en su corazón, no puede adorar a Dios, no puede orar ni llevar su ofrenda a la iglesia. Aquellos que tienen odio en sus corazones no pueden ser perdonados por Dios. Para ser perdonados, ellos tienen que acudir con quebrantamiento y humillación y arrepentimiento, reconociendo sus pecados. Solo así ellos podrán ser perdonados por Dios. Aquellos que se alimentan del odio, lamentablemente se enferman emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Los que se llenan de amargura o de resentimiento, lamentablemente son entregados a los azotes del alma, a los torturadores de la conciencia. Quien se alimenta del enfermo del odio no tiene paz, ni alegría, ni libertad. El que odia a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Quien odia a su hermano es cegado por el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. El que odia a su hermano es responsable de su propia ruina. Los que odian a su hermano muestran tres amargas realidades en sus vidas. El que odia a su hermano no tiene salvación para su alma, lamentablemente, porque dice la palabra, el que odia a su hermano está en tinieblas. La oscuridad es lo opuesto a la luz. La palabra nos dice que el diablo es el príncipe de las tinieblas. Su reino es el reino de las tinieblas. Los súbditos de su reino son hijos de las tinieblas. Por tanto, quien odia a su hermano no es un convertido, no es un verdadero creyente. Aún está cegado en su propio pecado. Aquellos que odian a su hermano no tienen ningún propósito en la vida, andan a la deriva en las tinieblas. Quien realmente camina en las tinieblas, camina sin rumbo, sin seguridad, anda en la desesperación. Quien camina en la oscuridad, camina sin proyecto, sin propósito en la vida. Quien camina en la oscuridad no se mueve, está estático, no progresa, no avanza, no tiene una dirección, no sabe dónde va. El que odia a su hermano vive una apariencia de vida. No tiene alegría, no tiene paz, no tiene libertad, anda sin propósitos y no tiene lo más importante, la salvación de su alma. Por tanto, no tiene paz en su corazón. Quien odia a su hermano no tiene dirección en el camino de la vida y no sabe a dónde va.
El que vive y camina en tinieblas no tiene una dirección segura en la vida. El que anda en tinieblas vive a tientas, como un ciego, tropezando y cayendo. Juan levanta la voz para decir que el odio ciega como la oscuridad. El amor no es ciego. El amor da vida. Y el amor nos acerca a Dios. El amor hace que nosotros tengamos la seguridad de conocer a Dios. El odio nos enceguece. El odio nos aleja completamente de Dios. Una persona amargada o resentida es una persona que está en tinieblas. Su razonamiento está completamente en la oscuridad. Esa persona pierde completamente la razón y el equilibrio, pierde el discernimiento, pierde la dirección, el propósito y finalmente pierde la salvación y la vida eterna. Hermanos, esta es la segunda prueba, ¿no?, de que sí realmente nosotros conocemos a Dios. El amor al prójimo, el amor al hermano. Ahora es necesario que cada uno de nosotros reflexionemos y nos preguntemos cuánto realmente nosotros hemos aprendido acerca de este amor. Nuestra vida cristiana debe reflejar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él, aún estando en medio de los sufrimientos, estando aún en la cruz, Él expresó y mostró su amor hacia sus enemigos. Y si realmente nosotros decimos conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo, entonces también nosotros debemos estar dispuestos para ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la evidencia, esa es la prueba de que verdaderamente nosotros conocemos a Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas y nos muestras, Señor, cuánto realmente tú nos has amado. Y en tu grande amor, Señor, has enviado a tu Hijo, a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo un hombre igual que nosotros, pero sin pecado, pero que murió como el peor pecador. Y lo hizo solamente por amor a nosotros. Y nosotros, que no hicimos nada, que no lo merecíamos, pero su amor fue tan grande. Por eso, Señor, te pedimos que tú obres en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que ese amor que tú nos has dado sea
real, palpable, visible en nuestras vidas. El amor a nuestros hermanos, el amor a nuestros prójimos, que en todo momento y que en toda circunstancia, Señor, sea una expresión real. Tú conoces y sabes, Señor, cómo nos encontramos cada uno de nosotros. Y si aún, Señor, todavía hay personas a quienes no podemos entender, o aún tal vez, Señor, nos encontramos enojados, o aún tal vez, Señor, como dice tu palabra, donde no hay amor, hay odio, hay rencor. Señor, si así fuera, te pedimos, Señor, que tú nos perdones y que estemos, Señor, en una verdadera comunión los unos con los otros y que haya paz, Señor, en nuestro corazón. De tal manera, Señor, que tengamos la seguridad y podamos decir que verdaderamente te conocemos a ti como el único Dios y Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, en su hogar, en su trabajo, en las actividades que cada uno está desarrollando. Aún, Señor, en esta mañana, quiero rogarte y pedirte, Señor, por Alejandra Magna, que gracias a ti, Señor, que ella ya ha vuelto en sí misma. Y confiamos y estamos seguros que tú vas a completar tu obra. Y pronto, Señor, vas a hacer que ella esté completamente recuperada. Gracias, Señor, por ese tiempo que podemos estar delante de ti. Encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.